Estamos de regreso con más en El Ciudadano TV desde el Parque Histórico de Guayaquil. El 15 de noviembre de 1922 es considerado el nacimiento del movimiento sindicalista en el Ecuador, producto de una masacre obrera que manchó de sangre las calles de Guayaquil. 92 años después de esa jornada trágica para los trabajadores, observamos el papel que jugaron los medios de comunicación en su intento por querer olvidar el nacimiento de la auténtica lucha obrera ecuatoriana. Los hechos del 15 de noviembre de 1922 no solo marcaron el inicio del sindicalismo en el Ecuador, sino que representaron el comienzo de una lucha obrera que continúa hasta hoy. La matanza de cientos de obreros fue un acontecimiento sin precedentes en la historia nacional y es considerada por investigadores como un genocidio orquestado por el gobierno de José Luis Tamayo, que tenía claros vínculos con la bancocracia ecuatoriana. Podemos decir que esta gesta del 15 de noviembre de 1922 a lo ecuatoriano es superior a la de Chicago de 1886, donde se peleaba por las 8 horas de trabajo. De que pongan en orden a esta ciudad, que le den tranquilidad, cueste lo que cueste. Imagínense, mueren más de 300 personas, pues es un holocausto. Pero inclusive ahí se da un acto de barbarie, si quiere, porque el hombre es el único animal que entierra a sus muertos, ¿no? Entonces acá ni siquiera los enterraron. Más de 30 grupos de trabajadores, junto a mujeres y niños, protestaron de manera pacífica durante varias semanas y días previos a la matanza fueron sujetos de un toque de queda que dejó a oscuras la ciudad de Guayaquil. La mujer guayaquileña también tuvo un rol protagónico durante esta fecha, en donde se exigía el cumplimiento de las 8 horas laborales y mejoras salariales. En ese sector hubieron ese 15 de noviembre del 22 más de 20.000 obreros. Lo extraordinario del hecho es que dentro de esos 20.000 obreros, la parte de adelante del desfile iba comandado por las mujeres, las representantes de las mujeres, que fueron muchas, que no la toca la historia. Esta jornada histórica para los trabajadores del país fue graficada en la novela del escritor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara, titulada Las cruces sobre el agua. El novelista tiene que adaptar la realidad a la literatura. Se estima que es bastante apegada a la realidad. La prensa guayaquileña cayó los hechos del 15 de noviembre y, respondiendo a intereses de la bancocracia de la época, tibiamente condenaron la masacre de los trabajadores, que solo fue reconocida por Diario El Telégrafo. El único medio de comunicación que a los 2 días saca la información y lo comienza a relatar de forma detallada. El que fue cáustico y drástico fue don José Abel Castillo, que inclusive él inició un trámite en Quito para que se aclare esto de la masacre. La posición de Diario El Universo, yo sí lo vi bastante ecléctica. La recuperación de la memoria histórica de esta fecha nos llevó a conocer el juicio iniciado a los trabajadores en 1922, que en su momento no recibieron el reconocimiento por su lucha, sino que fueron perseguidos injustamente. Sería bueno en algún momento iniciar un juicio histórico para determinar la culpabilidad, la inocencia de las personas dentro de esto, porque el juicio que se inició se entabló a los trabajadores, no a los verdaderos culpables. Incluso el general Barriga, que fue la persona que tuvo un protagonismo en esto, continuó trabajando y nunca fue pues de ninguna manera censurado por la historia ni por las leyes, ¿no? En el archivo histórico del Guayas reposa el juicio de los trabajadores que fueron detenidos durante la huelga general de 1922, mientras que los verdaderos responsables de los hechos trágicos quedaron en la impunidad. Capítulo de nuestra historia que muchos de los ecuatorianos desconocían y que hoy es llevado a la memoria en homenaje a la clase trabajadora. Con imágenes de Rodolfo Sayas para El Ciudadano TV, reportó Carlos Murrieta de Habla Guayas. El 15 de noviembre fue una fecha recordada por los ecuatorianos a través de una multitudinaria concentración en la ciudad de Guayaquil,
como símbolo de que la impunidad no reinará nunca más en el país. Esta jornada dedicada a la clase obrera trajo importantes pronunciamientos del gobierno de la Revolución Ciudadana. Gracias. Con un minuto de silencio fue recordado el 15 de noviembre de 1922, un día negro para la clase obrera ecuatoriana, que se convirtió en una celebración recordada con dignidad desde las calles céntricas de Guayaquil. 100.000 ecuatorianos unidos por la revolución del trabajo se movilizaron de todas partes del país para apoyar al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Un sueldo digno para los maestros, que podamos vivir y podemos decir que somos maestros, y en base a esto también impartir nuestra educación con los niños y niñas del país. Creando leyes en beneficio del pueblo, porque para eso fue elegido, confiamos en él y esperamos que siga en la lucha. Por eso estamos aquí apoyando a la Revolución Ciudadana. Nosotros estamos plenamente confiados en el presidente, que todo lo que él va a poner en este día va a ser para mejorar a nuestro trabajo. El gobierno nacional ha defendido a la clase obrera y con la consolidación de la Central Unitaria de Trabajadores se concreta una aspiración negada por años y que hoy es una realidad. Esta es la gran avenida que ha abierto definitivamente la libertad del pueblo ecuatoriano, la libertad de los trabajadores. Sectores invisibilizados por décadas como los obreros tercerizados y las trabajadoras del hogar ahora tienen no solo mejores oportunidades y beneficios económicos y sociales, sino la posibilidad de expresarse con libertad en una tarima. Porque me ha permitido estar aquí en la palestra, donde nunca hemos estado presentes las amas de casa. Estaremos vigilantes de que no se confunda el pueblo ecuatoriano y de que siempre se respeten sus derechos y la dignidad. Para nosotros, el trabajo es un mecanismo de emancipación. Nosotros, los panificadores, queremos seguir amasando la historia, con usted, señor presidente. Además, se oficializó la conformación de la Federación Unitaria de Trabajadores, integrada por obreros honestos que están al servicio de la sociedad y no a los intereses de los grupos de poder a los que ciertos dirigentes sindicales han servido. Ni aún cuando las oligarquías nacionales y los intereses internacionales lo pretendan, no se va a detener y no vamos a retroceder, porque atrás de nuestros dirigentes está un pueblo consciente, organizado y decidido a avanzar hacia el nuevo destino que tiene nuestra patria. Para consolidar los logros de los trabajadores, el presidente Rafael Correa presentó las reformas al Código Laboral a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Estas reformas se basan en 5 ejes: profundización del derecho a la estabilidad, búsqueda de la equidad, modernización del sistema salarial, democratización de la representación laboral y universalización de la seguridad social. Estamos reconociendo el fundamental aporte de las amas de casa a nuestra sociedad y reconociendo el trabajo humano en general, no solamente el trabajo con fines mercantiles. El objetivo de la propuesta, y esto es revolucionario, escúchenme bien, es beneficiar de manera directa alrededor de 1,5 millones de trabajadoras del hogar con su incorporación al sistema de seguridad social. Con ello se busca que los derechos vulnerados de los trabajadores no vuelvan a ser violentados, que este símbolo del folclore para la burguesía ecuatoriana, mostrada a través de la estatua del niño trabajador betunero en Guayaquil, que es un reflejo de la explotación del trabajo infantil, no vuelva a reconocerse y enaltecerse como representación de nuestra cultura, sino rechazada como la más cruel explotación de un menor de edad. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Hoy la alegría se siente en la clase obrera, todo un pueblo que celebra con algarabía su caminar hacia un nuevo horizonte. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Más adelante conozca cómo se ha transformado la vida de los becarios ecuatorianos y sus familias.